Cuarto Contacto es una película protagonizada por Milla Jovovich, interpretando a la doctora Abigail Tyler, una psicóloga que intentó concluir una investigación que ella misma inició tras un repetitivo patrón que tenían sus pacientes, los que comentaban que veían un búho en la ventana, que al entrar en regresión hipnótica lograban descifrar que aquello precisamente no era de este mundo. Pero se marca un giro totalmente inesperado cuando Abigail se entera que fue abducida por los extraterrestres sin darse cuenta, que la lleva a descifrar el enigma generado que vincula a los pacientes a ella y a su esposo Will. Sean todos muy bienvenidos a este octavo capítulo de Paranormales, un podcast boquifóbico donde hoy hablaremos de una película o documental bastante interesante y también, por qué no decirlo, impactante. No quiero quitarles la sorpresa, así que sin más que decir, porque ya lo dice el hermoso título, comencemos. Esto es Paranormales. Si sufres de boquifobia, no escuches este podcast. Los casos de abducciones o contacto con extraterrestres son hechos poco comunes que se dan principalmente al azar o precisamente al poseer unas ganas de querer contactarte con ellos. Con esto no quiero decir que te sientes a meditar pensando que quieres hablar con vida no terrestre y que ellos aparezcan tocando tu puerta. No, esto conlleva un trabajo de por medio, más bien una preparación que debes tomarte en serio y proceder a hacerlo con una intención de obtener respuestas. Recuerden además que no soy un experto en esto y si quieren saldar aquellas dudas provenientes pueden buscar a ufólogos profesionales que obviamente te darán una respuesta más que clara. Un caso en particular que va de la mano con la abducción es el caso del Cabo Valdés, un chileno que en la madrugada del 25 de abril del 77 estaba ubicado en la pampa de Yuscuma a unos 5 kilómetros de Putre. Una patrulla militar en servicio estaba alrededor de una fogata cuidando a cientos de caballos. Este grupo estaba compuesto por 8 personas, incluyendo al Cabo Valdés. En la madrugada de aquella fría noche, los soldados vieron una luz proveniente de un cerro. El cabo pensó que era un aerolito o meteorito, a lo que posteriormente ven a una luz intensa que se acerca a ellos, iluminando el sector. Los soldados asustados se toman de la mano y por alguna extraña razón caen inconscientes, aunque algunos foros dicen que se duermen. Fue allí que al despertar se dan cuenta que el Cabo Valdés no estaba, lo cual después de 15 minutos aparece de la nada con los ojos desorbitados y balbuceando cosas sin sentido. Una de aquellas frases: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Pues este caso tuvo mucho interés en el gobierno que comandaba Pinochet, y aunque pareciese anormal, este hombre no recordaba mucho de aquel suceso, que más bien iba armando piezas de lo sucedido por las cosas que le comentaban sus propios colegas. Otro punto a mencionar es que hubieron dos factores claves que alentaban la veracidad de este caso. Uno de ellos era que el Cabo Valdés le había crecido la barba, sabiendo que ese mismo día antes de ir a guardia se había afeitado, ya que es común mantener esta disciplina en esa institución. Y por otro lado, su reloj mostraba una fecha 5 días en el futuro. Este caso tuvo una conmoción tan grande que muchos entrevistadores o programas de televisión querían hablar con él, pero tiempo después decidirían guardar silencio. Incluso en aquellas conferencias le preguntaban a Pinochet si esto era cierto, pero claro, él omitía respondiendo cosas sin sentido o literalmente omitiendo la respuesta. 20 años después, Pedro Carcuro tendría el privilegio de poder hablar con él en el programa de Pe a Pa, donde fue entrevistado. Pues finalmente, para resumir, se terminaron decepcionando porque perdió cierta credibilidad por lo que contó en ese programa, pero sin duda que es un caso en el cual todavía hay información archivada, por la que no me atrevería a decir que es totalmente falso. Creo que hubo cierta manipulación que es mejor mantener en silencio. Y volviendo al tema principal, Cuarto Contacto es una película que se lanzó el 6 de noviembre del 2009, el cual generó el famoso trauma del búho en la ventana
ventana, donde mucha gente quedó con esa chispita marcada de susto. Aquí precisamente se toca el tema de las abducciones alienígenas, que para quienes ya la han visto saben de lo que hablo, y para los que no, quédense porque al final te sorprenderá un poquito. A pesar de que el hecho real de esta película ocurrió en los años 60, aquí en el filme nos centramos en el inicio de la década del 2000, donde vemos a una doctora muy deteriorada siendo entrevistada por el director de la película, el cual narraría todo el suceso desde un principio. Y todo comienza con la muerte de su esposo, que mientras dormían, alguien o algo entró a su dormitorio y atravesó el pecho de Will, quedando en un estado en shock, con lo que no pudo reconocer a la persona que cometió tal acto. Esto fue tan inesperado para la familia que incluso su hija menor perdió la vista justamente después de la muerte de aquel hombre. Y como dicen que el tiempo sana las heridas, tiempo después ya se tenía que volver a la normalidad, por decirlo de una forma positiva. Así que 2 meses pasaron y sus hijos volverían a la escuela y ella volvería a tomar horas con sus pacientes. Fue allí donde comienza a recibir a personas que coincidían en un patrón totalmente inusual, en el que veían a un búho en la ventana a esas altas horas de la madrugada, que también coincidían con Will, increíblemente, quien estuvo involucrado en ciertos puntos. Y lo que se veía como algo totalmente fácil se volvió algo totalmente difícil. Tommy era uno de aquellos pacientes que veía al búho, entonces Abigail decidió someterlo a una hipnosis para navegar con mayor profundidad en sus recuerdos. Fue ahí donde todo comienza a tomar sentido con la doctora, pues Tommy cambia repentinamente su rostro, diciendo que aquel búho que él veía ya no estaba, que había desaparecido. Entonces, luego de eso, ve que algo se acerca a la puerta, la abre y se acerca a Tommy, el cual reaccionó muy alborotado y nervioso, y al mismo tiempo alejándose de aquella cosa que él vio. La doctora poco y nada podía hacer, así que decidió despertarlo contando hasta 1. Pero el hombre, por muy asustado que estaba, decidió no contarle a la doctora lo que había visto, así que se terminó marchando. Pero pasaría lo siguiente. Ya sé lo que nos vigila por la noche. Si vieras lo que yo vi, no entenderías. ¿Qué es lo que viste, Tommy? No importa, porque ya no tendremos que verlo. Tú espera, Tommy. Yo puedo ayudarte, solo háblame. Sí, hablaremos todo lo que necesites. Vamos a salir de esto, Tommy. Él no me escuchaba. ¿Sabes lo que es una Y ellos lo iban a matar. ¿Cómo? ¿Qué? Espera, no te escucho, Tommy. ¿Qué? ¿Lo tienen en la mira? ¿Qué rayo significa? Somavoider. No lo sé, Tommy, pero puedo averiguarlo. Solo dame algo de tiempo y lo voy a averiguar. Te lo prometo. No puedes ayudarme. Voy a averiguarlo. Posteriormente, la doctora comienza a involucrarse más y más en el tema, entonces tomó a otro paciente que también veía al búho y deciden hipnotizarlo para que viera entre sus recuerdos. Por cierto, este paciente ya estaba al tanto de lo que ocurrió con Tommy, aún así termina aceptando. ¿Veis? Sus ojos son grandes como... No lo sé. No parece un búho normal. Cielo, despierta. ¿Lo oíste? Despierta. Ella no se despierta. Hay alguien en la puerta. Dime lo que ves. Afuera hay algo. Están a punto de entrar al cuarto. Jackson, voy a contar hasta 3
Al despertar, el hombre ya sabía que era aquella cosa, pero tampoco lo conversa a tal con la doctora, por lo que deciden irse del lugar después de que su esposa se hartara de aquel suceso y se terminarían marchando. Pues todo parecía estar normal, por decirlo de alguna forma, hasta que entra la secretaria y le habla de un audio. Entonces Abigail y Abel salen de la habitación y van donde la secretaria, que les deja la grabadora en el mesón. Y fue allí donde ella se terminó enterando de que fue abducida. ¿Abby? Voz desconocida, audio real. Grabado el 3 de octubre del 2000. Lo más terrible ocurre cuando van a ver al segundo paciente, quien estaba en cama entre asustado, una sensación similar a Tommy, quien se mostraba nervioso por lo que había visto. Entonces Abigail quiere saber más a detalle de lo que el joven había visualizado y deciden hipnotizarlo otra vez, y allí es donde pasa lo que nadie se esperaba ver. Scott. Tyler. Responde. No necesitas orar. Yo, aquí. Termina estudio. Por Dios. Aquí ya todo se vuelve trágico, al punto de que Abigail se muestra asustada y nerviosa por lo ocurrido en casa del paciente. Un momento después aparece la policía, quien quiere llevársela, pero finalmente quedó bajo observación. Y esa misma noche, nuevamente ocurre algo que tampoco esperábamos. Hay algo volando, señor. Para la casa, Tyler. ¡Se están sacando de la casa! ¡Se le están llevando! ¡Mejor envíen a alguien! ¡Por favor! ¡Tienen que enviar apoyo! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! Una hija desaparecida y una doctora totalmente fuera de sí era el resultado de una consecuencia ante la investigación que llevó a cabo un sinfín de sucesos extraños. Pues ya llegando al final de la película tocamos el punto o plato fuerte. Aquí la doctora, después de procesar lo ocurrido y llegar a una respuesta, lo único que debía hacer era meterse a la hipnosis para llegar a la conclusión. Fue allí donde todo se salió de control, porque ella y el grupo de personas que estaban allí fueron abducidos. Siguen sin explicación, 6 de octubre del 2000. sin resolver. Como Will. ¿Estás dormida? Sí, ¿Qué pasó después? hay un búho. Y está mirándome. Está sonriendo. Me agrada cuando sonríe.
Ayúdame. Es demasiado bello. Me quema. Me duele. La verdad permanece. Yo, Salvador. Padre, yo soy Dios. Soma U Ide. Finalmente, poco y nada se creía de este acontecimiento. El policía visitó a la doctora en el hospital y reveló que la muerte de su esposo no fue a causa de un cuchillo como lo vimos en un principio, sino de un arma. Will se había suicidado. Con esto me da a entender que todo estaba armado por los supuestos seres alienígenas, que al mismo tiempo el suicidio, supuestamente de Will, era un encubrimiento para que Abigail quede como una verdadera loca. La hija no volvió a aparecer jamás y quienes acompañaban a la doctora en ese momento cuando fueron abducidos prefirieron evitar el tema, prometiéndose jamás hablar de aquello. Aún así me deja esa sensación de que finalmente todo lo que había avanzado para llegar al cierre fue en vano, porque en cierto modo nadie termina creyéndole. E incluso al final de la cinta podemos ver que incluso el director de la película se muestra escéptico, y si no se dieron cuenta, la película muestra el clip original y el clip de la película. Y como dije al principio de este video, los casos de abducciones son muy poco comunes, aunque un cierto porcentaje de la población cree haber sufrido una. Pero un punto a contemplar es que cuando suceden estas cosas, por lo general no recuerdas nada, así que imagínate que hayas sido abducido y hasta el día de hoy sigues sin darte cuenta. Además, estos casos conllevan una investigación muy profunda y seria en la que obviamente se desmienten por falta de pruebas. Esto es muy similar al caso de aquella mujer que conoció el paraíso y el infierno al dormirse, pues fue un caso muy hablado en su tiempo y por cierto también sufrió ese tipo de comentarios de odio, porque claro, nadie creería que eso pasase. Estos casos permanecen tan apartados de lo que creemos ver como realidad que no hay duda de que la gente dirá que es falso, pero ese mínimo porcentaje de probabilidad que yace en lo más recóndito de tu conciencia cree que esto es verdadero. Obviamente, como dije, hay muchos casos a los que un mínimo detalle los delataría, pero hay algunos en los que no se puede aclarar a pesar de haber pruebas. Es por eso que me gustan estos casos, sobre todo al ver esta película, que con esas imágenes en las que se oyen las voces alienígenas, quedé con ese gusto de haber probado un buen plato de comida. Pero se los tengo que decir, lamentablemente después de leer algunas páginas se dio a conocer que esta película es totalmente falso, que lo que ocurrió en verdad nunca ocurrió y que solo se creó este filme para hacerles entender a las personas que la frase basada en una historia real no siempre es cierta. Y analizando bien el tema, creo que va en relación con las películas de actividad paranormal, que en ese tiempo creo que estaban las primeras dos, que por cierto en esos años yo las encontré buenas, pero creo que va por allí, porque mucha gente pensó que esto se trataba de un filme basado en hecho real, pero finalmente todos terminamos sabiendo que no. Sin duda que esto da para pensar que es otro encubrimiento para decir que es falso, aunque en la película no se usó material original, claramente porque el supuesto verdadero o supuesta verdadera Abigail también es una actriz. Pero ve a saber tú si esto es real o falso, déjalo en la caja de los comentarios para saber qué opinas al respecto. Y recuerda, si logras ver un búho en tu ventana, trata de prepararte para una posible abducción, en la que serás
uno más de aquellos experimentos que posiblemente jamás recordarás en tu vida. Y si ya viste la película, pues dale like a este video y suscríbete. Y si aún no la ves y viste primero este video, pues dale like y suscríbete. Y perdón por spoilearte tremendo filme. No olvides seguirme en mis redes sociales. Ya saben que en Instagram estoy como para.normalesedo, en Facebook como paranormales, en Spotify paranormales, en TikTok paranormalesedo y mi segundo TikTok podcast.pokifóbico. También puedes enviarme tu audio paranormal, obviamente con algo que te haya pasado, al WhatsApp que te dejaré en la descripción y los enlaces de mis redes sociales, así que vaya a chequearlos, que está todo muy bonito y bueno. Muchas gracias por todo y por su atención y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Si sufres de bokifobia, no escuches este podcast.